Perfecto, vamos a comenzar. Aquí está, por supuesto, el ciclo de estudio. Como ustedes ya saben, este ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde en cada sesión nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde la sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción. Hoy día vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, sobre las principales partes del vehículo que tenemos que conocer como conductores. También vamos a hablar sobre la distancia de detención y reacción, cómo calcularla, y también sobre los principios, y los elementos de seguridad pasiva y activa. Esos son los contenidos que vamos a hablar hoy día. Les recuerdo a todos ustedes, recuerden realizar muchos test, vayan subiendo por supuesto los porcentajes de su cuenta, recuerden que ya sobre el 90% podríamos estar medianamente preparados. Lean el libro, vayan leyéndolo capítulo por capítulo de manera pausada y tranquila, ya el libro no es un libro que sea muy fácil de comprender, por lo tanto hay que tomarse el tiempo para poder comprenderlo. Y por supuesto participen de las clases, ya que es en las clases donde aclaramos todas las cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, comencemos entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Y para todas las personas que son nuevas, que hoy día están por primera vez, les recuerdo que en su cuenta Premium pueden encontrar la sesión número 1 grabada, así que para que la puedan revisar y se pongan al día. Y otra cosa, recuerden que las definiciones básicas las tienen que leer ustedes. Ese es el lenguaje del tránsito y con esas palabras nos vamos a comunicar en las clases posteriores, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Buenas noches las personas que van llegando. Marielis, llegaste a tiempo. Enrique, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Ángela, buenas noches. Nayarit, buenas noches. Belén, buenas noches. Hoy vi su video y es harto, dice Juan. Sí, harto, claro que sí. Belén, hola. Joana, buenas noches. Arturo, buenas noches. Vamos a comenzar. Este capítulo, principalmente con el capítulo número 6, que habla sobre las normas de conducción, son uno de los capítulos más largos y más complejos que podríamos encontrar en el libro del conductor. Por lo tanto, no solamente nos tenemos que quedar con la clase, sino que también hay que reforzarlo también con la lectura personal, ¿ok? También les cuento que también en todos los capítulos aparecen videos. Los videos no los alcanzamos a ver en clases por temas de tiempo, por lo tanto los videos siempre están disponibles en nuestra plataforma para que ustedes los puedan revisar. Ya los videos la verdad es que son bastante buenos porque de alguna forma te acercan a la realidad, ¿ok? Así que por supuesto es muy importante que también vean los videos. Muy bien, comencemos entonces. Buenas noches Mabel, bienvenida. Los principios de la conducción. Perfecto. Dice así, en esta unidad vamos a aprender el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver, el primer elemento del cual vamos a hablar tiene que ver con el motor del vehículo. El motor, la importancia y la ubicación. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Esto si lo asemejamos también a las partes del cuerpo humano, vendría siendo como el corazón de un ser humano. Si el corazón no funciona, no funciona nada. ¿Ok? En este caso es lo mismo. Si el motor no funciona, no funciona nada. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional. Existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor, ¿cómo se mide? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente, se indica con la sigla RPM,
que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. También hay una pregunta de examen que te preguntan, ¿cuál es la función del motor? La función del motor principalmente es transformar la energía. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en este caso, todo lo que llega, en este caso, cuando de la gasolina, el petróleo o benzina, de acuerdo a lo que use cada vehículo, ese combustible de alguna forma se transforma en energía para que el vehículo pueda funcionar. Por lo tanto, la función principal del motor es transformar la energía. Pregunta de examen. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de lubricación. Buenas noches, Cindy. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Si nosotros asemejáramos alguna parte del ser humano con el vehículo, esto vendría siendo como la sangre del ser humano, el aceite. ¿Por qué? Porque en el caso de la sangre pasa por todo nuestro cuerpo y nutre también nuestros órganos. Cuando la sangre se enferma, por supuesto que también se enferman algunos de nuestros órganos. El aceite también es algo bastante similar. Con el aceite pasa por todas las partes móviles del vehículo. ¿Para qué? Para que las piezas no se desgasten, ¿ok? Y cuando el aceite se encuentra en malas condiciones, por supuesto que las piezas también fallan, ¿ok? Por eso hay que estar cambiando el aceite cuando corresponde de acuerdo al kilometraje del vehículo. ¿Muy bien? Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite con la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y en la punta de esa varilla usted va a encontrar la medida exacta de cuánto aceite debería tener. Por supuesto, el aceite debería estar en esa medida. Y, por supuesto, debe ser de un color café claro. Si el aceite en este caso ya está de color negro, por supuesto que es un aceite que está en mal estado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿Cuándo se cambia? Cuando se lo indica el fabricante, o en este caso la persona que se lo vendió. La persona que le vendió el vehículo debe decirle a usted cuándo fue el último cambio y cada cuánto kilometraje usted debe hacer este cambio de aceite y también los cambios de filtro. Use aceites recomendados por el fabricante. Muy bien. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos vamos al sistema eléctrico. Buenas noches, Estedras. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son principalmente la parte más importante del sistema eléctrico es una parte que se llama alternador. ¿Y qué es el alternador? El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. ¿Okay? Toda la energía que produce este sistema se almacena finalmente ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Aquí nos podemos dar cuenta, podemos asemejar una parte del ser humano, por ejemplo, el alternador vendría siendo como el cerebro del ser humano, ya que el cerebro se producen las conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar. En este caso, en el alternador, se producen las conexiones eléctricas, también para que el vehículo pueda funcionar. ¿Okay? Y de acuerdo a todo esto, la energía que produce el alternador, ¿dónde se almacena finalmente? En la batería. Ahí tenemos, por supuesto, una imagen. ¿Cuáles son las posibles fallas y las causas en un sistema eléctrico? Principalmente un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible, por ello es necesario revisar y reemplazar.
Un fusible, podríamos decir que son aquellos que se sacrifican por el sistema eléctrico. Cuando falla un fusible es porque hay que revisar el sistema eléctrico completo. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber cuando falla un fusible? Cuando se apaga alguna parte eléctrica del vehículo. Puede ser el tablero, la radio. ¿Ok? Cuando se apaga algo eléctrico tenemos que poner atención. Ampolleta quemada. Si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo del sistema eléctrico. Nos vamos ahora al sistema de combustible. El sistema se compone de 3 partes: estanque de combustible, conductos y una bomba. Repito, pregunta de examen. ¿De qué se compone el sistema de combustible? De 3 partes: estanque de combustible, los conductos y una bomba. Cuando el combustible llega al motor, los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. Pero en los autos antiguos funcionan con un carburador. Ahí mezclan el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta no abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. A ver, la recomendación que nos hace el libro del conductor de llenar siempre el estanque es una recomendación. Si andamos con el estanque lleno, por supuesto, va a ser una muy buena forma de liberar menos gases y contaminar menos. Pero también sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno. A veces por el valor, esto sube y baja de la benzina, la gasolina, muchas veces, por supuesto, no nos permite andar con el estanque lleno siempre. Lo que nunca es recomendable es andar con el estanque al mínimo o usar en este caso la reserva de combustible, ya que la reserva o el mínimo de combustible tiene muchas partículas que pueden dañar finalmente el motor. Por lo menos puede andar con el estanque a medio estanque, es mucho más mejor que andar con el estanque mínimo, ¿ok? Siempre acá nos dice, use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser de 93, 95 o 97 octanos. ¿De qué depende esto? Por supuesto, depende de la pureza, en este caso, de la benzina, la pureza, ¿ok? Mientras más alto es el octanaje, más pura en este caso, o menos partículas negativas en este caso tiene, por supuesto, la benzina. Cuando usted cargue combustible, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, no fume mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Atención, el lugar o el momento cuando más gastamos combustible es cuando nos encontramos en un taco. ¿Ok? Cuando estamos en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible se gasta, ya que estamos frenando y acelerando constantemente. El sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. El radiador es esa parte donde está el ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, que por supuesto se ve en nuestro tablero que va indicando la temperatura del motor, ¿ok? Puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada o puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Sin duda, en este caso, que se eleve la temperatura del vehículo es sumamente peligroso y por supuesto es un desperfecto en el vehículo que también es muy caro. ¿Ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al sistema de escape. El sistema de escape, en este caso gases, tiene monóxido de carbono que es venenoso, incoloro y en este caso no tiene olor.
¿Cómo se intoxica una persona? ¿Cuáles son los primeros síntomas de intoxicación por monóxido de carbono? Son dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para su salud y el medio ambiente. Atención, porque esto también es pregunta de examen y en el examen te ponen muchos síntomas, te ponen desmayo, convulsiones, etcétera. Pero los dos primeros síntomas de intoxicación por monóxido te puede aparecer como monóxido de carbono o también te puede aparecer como óxido de carbono. Es lo mismo, ¿ok? Los dos primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía. Es posible pasar los cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir, presionando el pedal por un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. La falsa seguridad de andar siempre con el embrague presionado no corresponde, ¿ok? El embrague solamente es para poder conectar y desconectar la transmisión para en este caso pasar los cambios. Si yo conecto, paso los cambios y suelto el embrague, comienzo a acelerar, ¿ok? Comienzo a acelerar. No es necesario andar con el embrague presionado todo el rato. Muy bien, eso nos dice el libro del conductor, ya que si lo presionamos todo el rato, vamos a perder el control sobre el vehículo. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo y aquí se explica bastante bien en esta imagen. Cuando yo piso el pedal del embrague, estoy realizando una acción que se llama desembragar, ¿ok? Yo estoy pisando el pedal y al desembragar se separan los discos del sistema de embrague. Cuando estos discos se separan, yo puedo pasar los cambios, obviamente, para la marcha que yo necesito. Luego, suelto el pedal del embrague. Eso se llama embragar al soltar el pedal. Estoy embragando, se acopla todo el sistema con la marcha engranada, o sea, con el cambio que yo pasé, ¿ok? Y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambio y por supuesto ahí podemos conducir a la marcha a la cual yo pasé esta transmisión, ¿ok? La caja de cambios. La función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde al rango de velocidad. Manejar a una velocidad adecuada a la marcha contamina menos y por supuesto ahorra combustible. Tenemos que aprender a pasar los cambios correctamente. No puedo, si voy en tercera y ya el motor me está pidiendo pasar a cuarta, tengo que aprender a escuchar el motor. ¿Ok? A escuchar el motor, porque si comienzo a forzar una marcha, en este caso, por ejemplo, comienzo a forzar, voy en tercera y comienzo a acelerar y ya el vehículo me pide, por supuesto, cambiar a cuarta, si esa acción provoca que haya mayor gasto de combustible y, por supuesto, mayor contaminación. Por lo tanto, al pasar los cambios correctamente, evitamos que suceda eso. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos ahora a la suspensión y amortiguación. La suspensión y la amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Me detengo un momento porque aquí aparece la palabra seguridad activa, ¿ok? Voy a explicar lo que es la seguridad activa antes de seguir con la suspensión y la amortiguación. La seguridad activa tiene que ver con todos los mecanismos de mi vehículo que me permiten conducir en todo momento de una manera segura. Por ejemplo, en este caso los amortiguadores evitan que el vehículo de alguna forma vaya a que yo pierda el control del vehículo al pasar por algún obstáculo. ¿Ok? ¿Qué parte también es parte de la seguridad activa? Por ejemplo, los frenos, ya que los frenos me mantienen segura durante toda la conducción, que también es parte de la seguridad activa. Los neumáticos, ya que los neumáticos en buen estado
me permiten conducir de manera segura en todo momento de la conducción. Todos los mecanismos que me dan seguridad al conducir se llaman seguridad activa. ¿Qué es la seguridad pasiva? La seguridad pasiva son todos los mecanismos del vehículo que están hechos para atender una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Yo me pongo el cinturón de seguridad, pero eso es un elemento de seguridad pasiva, ya que este elemento, en este caso, realiza su función cuando hago, por ejemplo, una frenada brusca o en un momento de un accidente. Por lo tanto, los elementos de seguridad pasiva actúan en los momentos de emergencia, por decirlo así. Puede ser el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas, ¿ok? Todos esos elementos que de alguna forma me protegen en un momento de peligro, ¿ok? Eso es. Parachoques, exactamente, muy bien. Excelente las personas que están comentando ahí. Seguimos con la suspensión y la amortiguación. Dijimos que esto es parte de la seguridad activa. La suspensión y la amortiguación se encargan del contacto con los neumáticos con la calzada y de alguna forma me proporcionan seguridad. Si no existiera la suspensión y la amortiguación, imagínense que sería un vehículo que al momento de pasar por un hoyo, un lomo de toro, sería una caja de lata sonando, ¿ok? De alguna forma no habría confort en la conducción, sería muy peligroso y además haría que yo perdiera el control de mi vehículo. ¿Ok? Entonces, estos elementos me permiten mantener el control del vehículo. Los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. Recuerden que el aquaplaning es cuando pasamos por un charco de agua a gran velocidad y los neumáticos no alcanzan a adherirse con el pavimento, lo que puede provocar que el vehículo patine. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. ¿Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo? Claro que sí, ¿ok? Porque obviamente al tener poco control en los impactos, ¿ok? Obviamente que también se van a dañar otras piezas del vehículo. Y menor confort, confort o comodidad, en este caso, en la conducción, y esto puede provocar también la fatiga del conductor. Los amortiguadores en mal estado, además de no funcionar, suenan, ¿ok? Entonces, la sonajera que traen los amortiguadores, la verdad es que es bastante fuerte. Otra cosa, los amortiguadores, ¿qué función tienen? Los amortiguadores tienen por función absorber la energía producida por un desperfecto en el pavimento. Atención con lo que estoy diciendo. Absorber la energía. Por ejemplo, pasa mucho cuando uno va conduciendo que hay algunos lomos de toro que no los han pintado con el tiempo. O sea, a veces los lomos de toro están despintados y uno va conduciendo muy bien y de repente, como se dice, te comes un lomo de toro, pasas el lomo de toro y el vehículo salta y tú saltas con el vehículo. Afortunadamente, si tienes los amortiguadores en buen estado, estos amortiguadores van a absorber la energía y te van a permitir mantener el control del vehículo. Esa es la función, absorber la energía. Muy bien. Perfecto. Viejo, me dice, me cuesta un mundo conectar, pero lo logré, soy nuevo estudiante. Viejo o viejo, no sé cómo se pronuncia, pero bienvenido. Te recuerdo que vamos en la sesión número 2 y la sesión número 1 está grabada, así que para que te puedas poner al día también. Bienvenido. Aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. Vámonos a otro elemento de seguridad activa que son los frenos. ¿Cuál es la función de los frenos principalmente? La función de los frenos es evitar siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos
antibloqueo. Los frenos ABS son frenos antibloqueo, que no todos los vehículos tienen, ¿ok? La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por pánico en una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. O sea, si yo voy a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora y freno de golpe, aunque tenga frenos ABS, por supuesto me va a costar controlar el vehículo de igual forma. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Cuáles son? El freno de servicio, que es el que ya sabemos, que es el pedal de freno, actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, que ustedes conocen también, el freno de estacionamiento, que es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras. Siempre es importante que usted controle en su vehículo el nivel del líquido de frenos. Continuamente en la base de las indicaciones del fabricante, es un líquido que no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga, o sea que mi pierna no se tenga que extender hasta el final para yo poder frenar. ¿Ok? Tiene que ser un freno que de alguna forma me quede cómodo para la conducción. Que la posición, que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Si usted lo presiona y comienza a descender, también hay que ajustar. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El pedal de freno no puede ser rígido. Es un sistema de seguridad activa, tiene que estar sumamente activo y tiene que ser elástico. ¿Ok? Y también tenemos que controlar que las luces de freno funcionen, que el freno de mano también funcione correctamente. También tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Ahora llegamos, por supuesto, a los neumáticos. Los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y también de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus tres funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Atención con aquello, pregunta de examen. ¿Cuáles son la función o la función principal de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. La profundidad de estos surcos que usted ve en los neumáticos deben ser de 3 milímetros. Y eso es lo que hace un neumático seguro, ¿ok? Hay una pregunta de examen que te pregunta ¿cuál es la profundidad aconsejable de un neumático seguro? Cuando hablamos de un neumático seguro, siempre van a ser que los surcos tengan una profundidad de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos. No le indiquen que es inferior a 1,6. Atención, 1,6 ya es muy bajo. Por lo tanto, atención, pregunta de examen. Neumático seguro, 3 milímetros de profundidad en los surcos. Muy bien, claro que sí. De los distintos elementos que debe revisar un conductor, los neumáticos siempre deben ser los primeros. Atención con aquello. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos vamos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas, para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores, que son las que vamos a ver ahora. Atención. Vamos a ver. Atención.
Estas luces son las que por normativa todos los vehículos deben tener. Vamos a ver. Tenemos que tener dos focos que proyectan luces altas y luces bajas. Estas pueden ser de color blanco o también pueden ser de color amarillo, pero no pueden ser verdes, ni moradas, ni fluorescentes, ni muchos colores que yo he visto en la calle. No sé ustedes, pero yo he visto hartos colores. Bueno, esos vehículos que están con neumáticos de otro, perdón, neumáticos, con luces de otros colores, por supuesto que no cumplen la normativa legal. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de estacionamiento. ¿Cuáles son las luces de estacionamiento? Siempre es el primer clic de la palanca de las luces, de la palanquita de las luces, usted hace el primer clic y se deberían encender dos luces pequeñas justamente dentro de los focos delanteros, ¿ok? Y tenemos también los neblineros que en este caso son opcionales. En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranjo, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente que es de color blanco y tenemos dos luces rojas fijas que son de color rojo. Muy bien, siempre asegurarse en este caso que por supuesto estén correctamente en buen estado. Muy bien, ahí tenemos por supuesto algunos videos explicativos y ahora llegamos a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes que se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. Atención con este punto ciego. Aquí vemos claramente, nos dice el libro del conductor, claramente que los espejos laterales tienden a ser convexos, por lo cual muchas veces la distancia no es lo que creemos que es la distancia. Por lo tanto, ¿cómo me aseguro de la distancia correcta que viene el vehículo de atrás? Mirando por el espejo retrovisor o, con mucho cuidado en este caso, girando la cabeza para ver que no venga nada al lado mío, ¿ok? Ojo, el punto ciego es un punto en el cual nosotros los conductores no alcanzamos a ver los vehículos al momento de ejecutar una maniobra, ¿ok? Por ejemplo, voy conduciendo muy bien y me voy a cambiar de pista a la pista izquierda. Comienzo, por supuesto, miro por los espejos, no viene nadie, señalizo con el tiempo correcto y comienzo a ejecutar la maniobra. En ese momento que ejecuto la maniobra, siento una bocina de un vehículo que miro hacia el lado y estaba justo al lado mío y nunca lo vi, ¿ok? Justamente ese es el punto ciego. El punto ciego hay un punto en el cual uno no ve los vehículos. Por lo tanto, cuando voy a ejecutar una maniobra, siempre es recomendable girar un momento la cabeza para que ese punto ciego de alguna forma, o sea, yo digo girar la cabeza, pero es un milisegundo que hay que girar la cabeza y volver para asegurarnos que no venga, por supuesto, ningún vehículo y que el punto ciego en este caso no me esté engañando. Muy bien. Buenas noches, Héctor. Jacqueline, profe, ¿cuánto tengo que ver los espejos para que sea? ¿Cuánto tengo que ver los espejos para que sea? ¿Cuánto tiempo, Jacqueline? ¿Me estás hablando del tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que ver los espejos para que sea correcto? Para ejecutar. ¿Cuándo? ¿O cuándo? ¿O cuánto? No, Jacqueline, no entendí la pregunta. Muy bien, vamos a cambiar de tema, voy a contestar la pregunta. Varias veces en un minuto. ¿Cuánto? Buenas noches, hola Paola, bienvenida. ¿Cuánto? Ok. Mira, Jesús ahí respondió bastante bien, varias veces en un minuto. Si yo me voy a cambiar de pista en este caso, tengo que mirar los espejos por varios segundos, por decirlo así, para de alguna forma comprobar que no venga ningún vehículo que vaya a interferir con mi maniobra. Por lo tanto, tengo que mirar por los espejos correctamente y de alguna forma sacar los cálculos de la distancia. O sea, si el vehículo viene bien atrás, yo puedo ejecutar la maniobra, pero si se está acercando a gran velocidad, mejor espero que pase. ¿Ok? Todo eso son cálculos que de alguna forma son cálculos, incluso les puedo decir que son cálculos por sentido común de alguna forma. ¿Ok?
Norberta, buenas noches. ¿Cuánto es el espacio que tengo que ver yo por los espejos? ¿Cuánto es el espacio que tengo que ver yo por los espejos? El espacio que uno ve por los espejos, a ver, no lo sé por metros, Jacqueline. No sé si ya estás haciendo tus clases prácticas, ¿ok? Créeme que cuando te subas a un vehículo y comiences a ver ok, entonces, perfecto. Entonces ahí justamente tú te das cuenta cuánto alcanzan los espejos a señalizar. Los espejos de alguna forma tienen que visualizar todo lo que pasa detrás mío y al costado, ¿ok? No tiene, no, tengo que ver lo que es necesario para poder ejecutar mi maniobra, ¿ok? Profesora, consulta, los vehículos que vienen atrás, al verlos uno por los espejos laterales, ¿se ven más cerca de lo que realmente están? Claro, ya se pueden ver más cerca, claro que sí. O más lejos en este caso, si son convexos, Cindy. Si mal no recuerdo. Dice Fernanda, el espejo tiene que estar apuntando a la puerta trasera y atrás, creo, si mal no recuerdo, claro que sí. A ver, hacia dónde va el espejo depende claramente del conductor. ¿Por qué? Yo les voy a contar que yo manejo un vehículo, por supuesto, manejo mi vehículo, yo pongo mis espejos para yo poder ver, en este caso, la carretera hacia atrás, ¿ok? Que pasa hacia atrás, pero ojo, después se sube, no sé, mi pareja al mismo vehículo y él pone los espejos a su forma, a su comodidad para que él pueda ver. Y cuando él pone los espejos a su comodidad, yo no veo, ¿ok? Por lo tanto, cada conductor tiene que ajustar los espejos correctamente, porque no todas las personas somos iguales. Por lo tanto, como no somos iguales, tenemos que ajustar los espejos para que podamos ver lo que pasa en la carretera hacia atrás y también un poco hacia el costado. ¿Ok? Eso. Vámonos al siguiente tema que habla sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento, fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva puede sacar al automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Atención, la energía del movimiento, también llamada fuerza de inercia, es cuando, por ejemplo, se los voy a poner un ejemplo bastante simple. Cuando una persona se tira por imagínense una pendiente, un cerro, y tú bajas en bicicleta en ese cerro, vas bajando fuerte a mucha velocidad y al bajar te encuentras con una curva. ¿Qué va a suceder? Que cuando comienzas a doblar en esa curva, que es muy probable que te caigas, ¿ok? Que la fuerza de inercia te saque del camino, ¿ok? Esa es la fuerza de inercia. Y tiene que ver con la velocidad, porque mientras más rápido yo venga, más fuerte va a ser la caída. Por lo tanto, más fuerte va a ser la caída. Y mientras más cerrada sea la curva, por supuesto, también más fuerte va a ser la caída. Por lo tanto, depende de esos dos factores. Acá dice claramente, la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía. ¿Y depende de qué? De la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Con los vehículos pasa lo mismo. Mientras más velocidad traiga el vehículo y se encuentre con una curva, es muy probable que el vehículo salga, en este caso, de el camino. ¿Ok? Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a la distancia de detención. ¿Cómo se calcula este famoso ejercicio? Vamos a ver. Aquí tenemos claramente una imagen explicativa sobre la distancia de detención. La distancia de detención en este caso es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. O sea,
Si yo voy conduciendo y percibo un estímulo, por ejemplo, veo una luz roja más adelante, desde el momento que yo veo la luz roja hasta que comienzo a presionar el freno, ese momento, esos segundos, se llama distancia de reacción. ¿Y de qué depende la distancia de reacción? La distancia de reacción depende de la edad. Una persona una persona de mucha edad, por supuesto, pierde en este caso muchas condiciones de reacción. De la fatiga y la somnolencia. Si vengo durmiendo, vengo con sueño, por supuesto que la reacción también afecta. Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, temperatura al interior del vehículo y las distracciones. Si vengo hablando por celular, por supuesto que la reacción también se ve afectada. ¿Ok? Entonces la distancia de reacción es ese momento en que yo percibo el estímulo y aprieto el freno. Ese momento, esos segundos, se llama distancia de reacción. Nolberta me dice entonces en qué velocidad tengo que salir de la curva. A baja velocidad, Nolberta. Lo que nos dice con respecto, a ver, me devuelvo un poquito a lo que pregunta Nolberta sobre el tema de la curva y la fuerza centrífuga. Lo que nos quiere decir el libro del conductor con esa explicación, Nolberta, es que cada vez que nos encontremos con una curva, tenemos que bajar la velocidad, porque si continúo a la misma velocidad, ¿ok? Si continúo a la misma velocidad, es muy probable que salga, que la misma fuerza de inercia me saque del camino. François, la distancia de reacción es de 1 segundo, ¿cierto, profe? Más o menos, sí, François. Es como 1 segundo, ¿ya? Ese momento en que yo veo el estímulo y empiezo a pisar el freno es aproximadamente 1 segundo, exactamente. Muy bien, vámonos a la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de frenado? Claro que sí. Aceleras cuando sales de la curva. Claro que sí, Jesús. Muy bien. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. La distancia de frenado es ese momento en el cual yo piso el freno y el vehículo se comienza a detener. Esa distancia de frenado, ese momento en que el vehículo se comienza a detener y se detiene por completo, se llama distancia de frenado. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende en este caso la distancia de frenado? De la velocidad a la cual circula. Mientras mayor velocidad, más te va a costar frenar. ¿Ok? La masa del vehículo, la carga y su colocación. Fíjense cuánto le cuesta frenar, por ejemplo, un camión. ¿Ok? Un camión, por supuesto, tiene otros sistemas, pero de alguna forma la masa del vehículo y la carga del vehículo, por supuesto, afectan en este caso la distancia de frenado. El estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Cuando hay hielo en la pista o hay nieve o hay agua, por supuesto que la distancia de frenado en este caso puede aumentar el doble o casi 10 veces según la condición climática, ¿ok? Según la condición climática. Muy bien, ¿cómo se calcula esto? Vamos a ver entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver cómo se calcula esto. Aquí tengo un ejemplo bastante simple para ver cómo se realiza este cálculo. Muy bien. Vamos a calcular la distancia de detención de este vehículo. El ejercicio consiste en lo siguiente. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? A ver, tenemos 60 kilómetros por hora. La distancia de detención, en este caso, perdón, la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Por qué? ¿De dónde salió el 3 y de dónde salió el 5? ¿Qué es? ¿Serán segundos? ¿Serán metros? ¿Qué serán? ¿Okay? No es nada de eso. El 3 y el 5 son solamente una fórmula estandarizada para realizar este cálculo. No son metros, no son segundos. ¿Ok? Por lo tanto, solamente una fórmula para realizar este cálculo.
Entonces, yo voy a tomar el 60, ¿ok? El 60 kilómetros por hora. Y le voy a sacar el 0. ¿Por qué se le saca el 0? Porque cuando trabajamos con números enteros, el 0 no va dentro de esta fórmula y tenemos que trabajar solamente con el 6. En el caso que sean 70 kilómetros, trabajamos con el 7. En el caso que sean 110 kilómetros, trabajamos con el 11. En el caso que sean 50 kilómetros, trabajamos con el 5. ¿Ok? Siempre se le saca el 0. Generalmente en el examen te preguntan por números enteros, ¿ok? En el caso que en algún ejercicio te saliera 85 o no sé, 86 kilómetros por hora, 87 kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es aproximar ese número a un número entero, ¿ok? Si me sale 85, lo puedo aproximar a 90 o lo puedo aproximar a 80, ¿ok? Eso es lo que tengo que hacer para poder trabajar esta fórmula. Por lo tanto, según este ejercicio me pregunta por 60 kilómetros. Tomo el 60, le saco el 0, lo multiplico por 3 para sacar la distancia de reacción y me da 18. En el caso del 5, multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. Ahora, ya saqué la distancia de reacción, ya saqué la distancia de frenado y en este caso lo sumo. 18 más 30 para sacar la distancia de detención total, porque la distancia de detención total es la suma de la distancia de reacción con la distancia de frenado. Sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. ¿Por qué es aproximado? Porque como esta fórmula es una fórmula estandarizada que simplifica un poco para poder realizar este cálculo, puede ser que en las alternativas no aparezca el número 48 y aparezca el número, imagínate en la alternativa aparecen 3 números. Aparece el número 30, aparece el número 50 y aparece el número 85. Ejemplo, ¿ya? Tengo que buscar la alternativa. Si no aparece el número que me dio a mí, yo tengo que buscar la alternativa que más se aproxime al número que a mí me dio. Entonces, si tengo 3 alternativas que dice 35, 50 y 85, el número que más se aproxima al número que a mí me dio es 50. Por lo tanto, ese es el que marco. Esto es una fórmula aproximada, no es exacta, ¿ok? Así por lo menos calculamos y es la forma que tenemos de enseñarlo, porque si ocupamos la fórmula real, créanme que muy pocos, ni siquiera yo podría realizarla, la verdad, porque es bastante compleja. ¿Ya? Ok, perfecto, súper bien. Creo que lo entendieron bastante bien. Entonces, en resumen, distancia de reacción se multiplica por 3, distancia de frenado se multiplica por 5. Continuamos. Vamos llegando ya al final. Queda poquito, queda poquito. Aquí en nuestra página, por supuesto, ustedes van a encontrar aquí algunos otros ejemplos. Acá tenemos un video del profesor Jaime que también les enseña lo mismo que les estaba comentando yo. Otro video explicativo y por supuesto ahora llegamos al último tema que nos corresponde, que son los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Ahí tenemos un video. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero.
Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es: la banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante: cuando sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Muy bien, por supuesto, esos ya cumplieron su función, por lo tanto deben ser reemplazados. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte, tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Por lo tanto, el airbag, para que cumpla su función, debe ir con cinturón de seguridad. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo y también tenemos los apoyacabezas. Su función es evitar los daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación: la posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva: es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. La altura del apoyacabezas: el apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Atención con aquello, pregunta de examen. Distancia respecto de la cabeza: la distancia entre la cabeza y apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, perfecto, muy bien. Aquí está, por supuesto, hemos llegado al final del capítulo. Aquí está la normativa legal. Como ya les decía, no es necesario que lean la normativa, es solamente para poder, por supuesto, sustentar la información de este capítulo. También tenemos un video de apoyo, tenemos otro video de apoyo del profesor David y, por supuesto, el test de la unidad. Muy bien, vamos con algunas preguntas del capítulo. Ustedes me responden en el chat la alternativa que ustedes consideren que es la correcta, ¿ok? Vamos a ver cómo quedó tanta información que dimos hoy día, ¿verdad? Es un capítulo extenso, es un capítulo que tiene mucha información, así que hay que reforzar este capítulo con lectura y por favor hagan mucho test de este capítulo principalmente porque es bastante, como les digo, es extenso y no es tan fácil tampoco. ¿Ok? Pero vamos, estudiando todo se puede. Primera pregunta. La función del embrague. La función del embrague es: A, frenar el motor del vehículo. B, darle fuerza al motor del vehículo. C, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Vamos a ver, usted me responde, por supuesto, en el chat la respuesta que usted considere que es la correcta. Muy bien, vamos a ver. Fácil, fácil, dice. Claro que sí, ojalá no se equivoque. Muy bien, excelente. Súper bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Letra C, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidad y eso es sumamente correcto. Perfecto. Siguiente pregunta. Atención, aquí hay un ejemplo. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión total, de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora? Calcule, yo lo espero. Haga el cálculo, recuerde, distancia de reacción, distancia de frenado y el resultado de cada uno se suma. Vamos a ver cuánto les da.
Vamos a ver. Vamos a ver cuánto les da. Muy bien. Marque su respuesta. Realice su cálculo. Realice su cálculo. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Claro que sí, Arturo. Esto es aproximado. ¿Se dieron cuenta que no les dio exacto? Exactamente, no les dio exacto. ¿Cuánto les dio? Da 56, ¿verdad? Da 56. Por lo tanto, tenemos que buscar aquella alternativa que se aproxime o la más cercana a 56. Y ustedes me dicen que es la letra A. Yo voy a marcar la letra A y eso es correctísimo. Están súper bien en el cálculo que sacaron. Pero saqué 50, sí, Jeffrey, pero recuerda que el cálculo no es exacto. Si te da 50, tienes que buscar en las alternativas aquel número que más se acerque a 56. Y en este caso, el que más se acerca a 56 es 50. Recuerda que es un cálculo aproximado. Siguiente pregunta. ¿Qué es un amortiguador? A. Es un dispositivo que absorbe energía utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico o para absorber energía proveniente de golpes o impactos. B. Sirven para conectar varios brazos en movimiento y puntos de pivote con el chasis y otras partes de suspensión. C. Es una robusta varilla metálica instalada transversalmente entre las suspensiones derecha e izquierda que tiene como función evitar los bamboleos de la carrocería en los virajes. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Recuerden siempre que el amortiguador es un dispositivo que está hecho ¿para qué? Para absorber la energía de todos estos golpes o impactos que encontramos en el pavimento. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el alternador; B, el radiador; C, el carburador. Vamos a ver. Excelente, muy bien. Marque su respuesta, marque, marque, marque. Estoy mirando sus respuestas, claro que sí. Líquido refrigerante. Recuerde que aquí es donde se regula la temperatura del vehículo para poder enfriar el motor y por supuesto para poder mantener un equilibrio en la temperatura. Muy bien. Entonces ustedes me dicen que es el radiador. Vamos a ver, y eso es sumamente correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? A. La comodidad del conductor. B. El tamaño del asiento. C. A la altura del nivel de los ojos. Vamos a ver. Marque su respuesta. Marque, marque, marque. Excelente. Estoy mirando sus respuestas. ¿Qué referencia tenemos que tomar para regular el apoyacabezas? Y eso es sumamente, vamos a ver, la altura al nivel de los ojos, y eso es sumamente correcto. Excelente. Última pregunta de hoy. Dice así: un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A, tercer piso sin red de seguridad; B, cuarto piso sin red de seguridad; C, quinto piso sin red de seguridad. Vamos a ver, vamos a ver. Si tienen buena vista, créanme que en la imagen aparece, aparece justamente. Sí, dice Mabel. Esta imagen, claro que sí, si tienen buena vista, lo van a ver. Claro que sí. Muy bien, claro que sí. Ustedes me dicen que es la letra B, yo voy a marcar la letra B y eso es correctísimo. Muy bien,
Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Listo. Perfecto, queridos estudiantes. Les cuento que mañana nos toca lo siguiente. Miren acá. El tema de mañana es convivencia vial. El tema de mañana es bastante corto y es bastante simple, ¿ok? Así que para que si pueden leer el capítulo durante el día, créanme que es muy recomendable. ¿Ok? Y en la noche nos encontramos bastante, o sea, nos encontramos en la noche para poder estudiar todos juntos, ¿ok? Mañana ya vamos a respirar un poquito con el capítulo, porque el capítulo es mucho más simple que el de hoy día. Repasen este capítulo, denle fuerza a este capítulo, hagan mucho ustedes este capítulo, que es un capítulo que es bastante extenso, ¿ok? Cariños para todos, que mañana tengan un excelente día, ¿ok? Capítulo número 4, creo, 3 o 4. Convivencia vial, así se llama. Convivencia vial, el tema de mañana. Que estén súper bien, descansen y que mañana tengan un excelente día. Cariños para todos. Chao, chao, hasta mañana.